que veremos también en las próximas horas. 9:43 de la mañana, Isabel Sánchez Burgos, gestora de carteras de Arquia Gestión. Isabel, bienvenida. Bienvenida. Bienvenida yo. Muchas gracias. Buenos días. Iniciado ya el mes estaba con la noticia que estabas dando y me ha desconcertado. Iniciado ya el mes de junio, ¿qué balance podemos hacer de estos primeros 5 meses del año que parecía que van a ser el desastre absoluto y que muchos inversores estarán diciendo la que me he perdido, ¿no? Pues efectivamente, la verdad es que el primer cuatrimestre concluye básicamente con las mismas preocupaciones casi con que iniciamos el año, ¿no? Por un lado, pues el riesgo de inflación que hemos visto que a lo largo de los últimos meses se ha ido un poco controlando, ¿no?, por esas políticas restrictivas de los bancos centrales y también por las propias restricciones financieras y crediticias, ¿no?, impuestas por la banca y luego pues también ese riesgo de potencial recesión. Por el camino es verdad que han pasado cosas, ¿no?, y han pasado cosas importantes, las mismas preocupaciones, pero por el camino han pasado algunas cosas relevantes, como ha sido la crisis bancaria en Estados Unidos, que aunque ha estado acotada a esa banca regional, pues ha mantenido en vilo a los mercados, y por otra parte esa crisis entre comillas en Europa con el caso de Credit Suisse, pero que al final no fue tan contagioso, pues porque también se demostró que era más un tema de gestión empresarial, ¿no?, que una crisis de liquidez. Por el camino pues también hemos tenido ese riesgo de default en Estados Unidos, que también ha mantenido a los mercados en vilo, pero una vez despejada sobre todo estos dos riesgos de crisis bancaria y de crisis de default en Estados Unidos, lo que nos toca como inversores es centrarnos pues en el riesgo que ya veníamos viendo ya desde el año pasado, que es ese riesgo de posible recesión. Todo pues en un momento en el que China, hemos estado escuchando la entrevista que habéis hecho a Bruno, la verdad muy interesante, sobre el papel de China, ¿no?, en la economía mundial y en temas de sostenibilidad, pero es verdad que por el momento pues es verdad que China tampoco está siendo la panacea. Todo el mundo tenía muchas esperanzas de que con la reapertura tras abandonar la política de cero COVID pues contribuyera más a la economía global. De momento pues va a llevar su tiempo, ¿no?, que también pues aporte, ¿no?, eso a la economía. Entonces pues tenemos que ir centrándonos en esos riesgos. A nivel de inflación es verdad que los niveles han bajado hasta el nivel de más o menos el 6% en Europa y en torno al 5% en Estados Unidos, pero son niveles que todavía se mantienen en niveles altos, y eso puede hacer pues que los bancos centrales todavía no tengan muy claro, ¿no?, hacia dónde enfocarse, si pausar, no pausar o seguir subiendo tipos, ¿no?, para intentar anclar esa inflación en el objetivo del 2%. ¿Hasta qué punto nos debe preocupar la llegada de la recesión? Pues una recesión nos debe preocupar como inversores, evidentemente, porque al final eso puede desencadenar correcciones bursátiles, ¿no?, y sobre todo después, como bien has dicho al principio, que hemos tenido unos meses en los que los mercados pues con mucha volatilidad pues efectivamente están en niveles ya muy elevados, ¿no? Entonces pues nuestro tiempo como inversores en ver cómo puede eso repercutirnos. Si miramos los indicadores avanzados, esto nos están diciendo que la recesión podría llegar a partir del tercer trimestre del año, ¿no? ¿Qué indicadores son esos? Pues por ejemplo la curva de tipos de interés, que todavía está invertida, es decir, el rendimiento de los bonos a corto plazo más elevados que los de la... no se desinvierta no llegará a la recesión. Claro, eso es un indicador muy importante. Otro indicador importante al que debemos en el que tenemos que mirar son los PMI, sobre todo los manufactureros, que están todavía en niveles de contracción. Vamos a ver cómo evoluciona, es decir, por debajo de 50 puntos. Tenemos el sector inmobiliario, las caídas en el sector inmobiliario, pero nosotros creemos que un indicador que nos va a dar bastante fiabilidad sobre el momento en el que esa recesión ya es más clara
es cuando el desempleo empiece a crecer de manera importante, ¿no? No solo que crezca, sino que crezca de manera relevante y sostenida. Vimos la semana pasada el dato de desempleo en Estados Unidos creciendo desde el 3,4 al 3,7. Bueno, es un salto importante, pero bueno, nosotros creemos que todavía no es algo preocupante, ¿no? Porque Estados Unidos sigue generando empleo, se crearon creo que más de 340.000 nuevos puestos de trabajo agrícolas, el mercado laboral americano todavía es fuerte y eso puede tener un doble sentido, ¿no? Por un lado positivo, puede retrasar más la recesión, pero por el otro lado puede obligar a la Fed a seguir subiendo tipo de interés cuando bueno la perspectiva es de que inicia ahora la pausa, ¿no? Entonces bueno, pues todos esos factores se tienen que equilibrar y nosotros como inversores estar muy atentos, ¿no? Porque además estos indicadores nos pueden decir cuándo puede llegar la recesión, pero no nos va a hablar de la profundidad o la gravedad de esa recesión, ¿no? Hemos visto lo que pasó en Alemania con recesión técnica 2 trimestres consecutivos, pero bueno, la última bajada de crecimiento es del menos 0,3. ¿Hasta qué punto eso nos debe preocupar mucho o no, ¿no? Como si esa recesión es más profunda o menos profunda, pues eso también será importante para la evolución de los mercados. ¿Qué hacemos mientras llega la recesión? Si esta tiene que llegar, ¿qué hacemos en el impasse, ¿no? Pues no sabemos si la Fed va a subir más tipos, el Banco Central Europeo está concienciado en subir bastante más tipos, vamos a ver cuánto. No sabemos si la pausa va a aguantar o se romperá antes o después. ¿Qué hace el inversor en ese impasse? Eso es, hay muchas incertidumbres de cómo evolucionará la economía, el PIB, de qué harán los bancos centrales. Como hemos dicho, pues una recesión puede traer correcciones bursátiles, pero mientras llega o no llega esa corrección, lo que no podemos es estar fuera de mercado. Al final creemos que lo más sensato es estar invertidos creemos de manera sensata y prudente y siempre pues con esa visión de medio y largo plazo, ¿no? Y aprovechar las oportunidades que se están dando en los mercados. Un inversor que este año dijera, bueno, pues voy a estar fuera porque parece que ya está el run de la recesión, pues se hubiera perdido todo lo que ha subido los mercados, ¿no? Pues al final lo que tenemos que tener son carteras bien diversificadas, bien ajustadas a nuestro perfil de riesgo, que eso nos permita protegernos un poco pues dentro de esta situación de incertidumbre, ¿no? El riesgo al final de estar fuera de mercado es mayor que el riesgo de estar dentro, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho en estos meses es ir adaptando las carteras de nuestros fondos y de nuestros servicios de gestión a ese posible escenario de recesión, pero sin estar fuera de mercado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues en renta fija hemos ido alargando prudencialmente la duración de las carteras, quedándonos sobre todo en la zona más intermedia de duración, sí, 2, 3 años, 4 como mucho, sin alargar demasiado la duración, pero sí ir adaptándonos un poco a ese entorno de recesión, de posible recesión, y a la vez ir reduciendo el riesgo de crédito para evitar estar expuestos a posibles defaults si se complican las cosas, ¿no? Y por otro lado, en renta variable, pues también hemos adoptado pues esa prudencia, primero teniendo niveles moderados de exposición. Es verdad, bueno, pues eso puede hacer que no cojamos toda la subida, ¿no? Estas subidas que ha tenido el mercado, pero teniendo carteras diversificadas y con niveles de exposición más o menos cautos, estamos hablando, por ejemplo, en carteras más moderadas, pues en torno a un 18, no llega al 20% de exposición, cuando igual podemos llegar hasta el 30%. En carteras más equilibradas, quedarnos en 45%, más o menos 50%, cuando nuestros fondos o servicios de gestión pueden llegar hasta el 60%, y en las carteras más dinámicas, que podemos llegar hasta el 100% de renta variable, pues quedarnos en pues alrededor del 80%, ¿no? Y sobre todo tener carteras invertidas en empresas que puedan hacer frente a ese escenario de recesión, que tengan flujos de caja netos, que estén bien gestionadas
y que dentro de ese escenario pues nos sirvan para protegernos mejor. Y mientras tanto, pues, mientras llegar o no llega la recesión, pues eso, estar invertidos, paciencia, mucha paciencia, evidentemente, estar invertidos pero con prudencia y estar muy pendientes de todos los datos que vayan saliendo, tanto indicadores económicos como pues las reuniones de política monetaria que tenemos a mitad de mes y bueno, resultados empresariales que también en los próximos vamos a ver cómo estos han sido más o menos buenos, vamos a ver los del siguiente trimestre si ya nos están anunciando también esa posible o no recesión. Muchísimas gracias, Isabel Sánchez Burgos, gestora de carteras de Arquia Gestión. Buen día y buen negocio. Buen día y buen negocio. 9:54 de la mañana, Eva Villanueva, ¿cómo camina el mercado en esta primera